Buenas noches, un gusto estar aquí. Aunque este tema es un poco diferente a todo lo que se ha visto durante el día de lo que es la oftalmología, es un tema interesante porque es importante buscar las mejores evidencias científicas dentro de nuestras áreas clínicas. Entonces, esta conferencia que se invitó que diéramos es sobre las herramientas que nos pueden ser útiles para evaluar la evidencia científica. ¿Esto a qué viene? Principalmente porque en la actualidad existe una gran cantidad de evidencia científica y muchas veces por el volumen que encontramos en las bases de datos o en las revistas de artículos científicos, no sabemos cuál es la mejor evidencia, cuál es la más fiable. En la actualidad he querido meter aquí un poco de datos importantes para comenzar a que se entienda este tema. La literatura científica en la actualidad la utilizamos para varias cosas, principalmente los médicos o sea cualquier personal de salud, para estar al día, es decir, para mantenernos actualizados, para resolver problemas clínicos como los que acabamos de ver y poder tomar decisiones razonadas, o bien para realizar investigación. Esto es, haciendo revisiones sistemáticas, análisis y síntesis de la evidencia científica. Como datos generales podemos mencionar que en la actualidad existen aproximadamente unas 17,000 libros y 30,000 revistas en el mundo de lo que es temas biomédicos. Se dice que anualmente se incrementa un 7%, lo cual quiere decir que para que un médico se mantenga actualizado tendría que leer diario 17 artículos originales, lo cual es imposible. A pesar de que existe un gran volumen de evidencia científica y de que la literatura científica sigue creciendo, pues vemos que la calidad de los artículos de investigación es variada, no existe un estándar. Por ello, es importante y debería de ser que la mayoría de los sanitarios tendríamos que ser capaces de distinguir las evidencias que nos pueden ser válidas o que nos pueden servir. Para ello han surgido diferentes herramientas y algunas otras estrategias, como es la evaluación crítica de la literatura científica, la cual nos puede ayudar a comprender mejor los artículos. ¿Qué se entiende por evaluación crítica? Es la capacidad que tenemos de verificar la validez interna de un estudio, es decir, cuánto se aproxima a la verdad, y su aplicabilidad a la práctica clínica. Y esto con el fin de mejorar la calidad asistencial. La validez interna de un estudio, ¿qué quiere decir? Es el grado o la solidez que tiene el estudio o la fiabilidad que podemos tener en sus resultados. Para poder valorar la validez interna de un estudio, ¿qué implica? Implica el análisis de la metodología utilizada en el estudio, su diseño, cómo se realizó o cómo se elaboró el estudio y el grado de solidez que tiene sus resultados. Pero se debe entender que la validez de un estudio no nos va a proporcionar información sobre la eficacia de las intervenciones sanitarias, el diagnóstico, el pronóstico o la causalidad de ellas. A partir de aquí podemos empezar a hablar de lo que son las herramientas para evaluar la literatura científica. Todas estas herramientas han surgido a partir de la década de los 90. Como muchos a lo mejor sabrán o no, a partir del nacimiento de la medicina basada en la evidencia en McMaster en el año 91, surgen nuevas formas de ver o de analizar la evidencia científica en el área sanitaria. Entonces se hace la propuesta por el grupo de medicina basada en la evidencia de establecer algunas guías o directrices de cómo evaluar un artículo científico y se forman grupos de trabajo. Uno de los pioneros fue el de McMaster. A partir de este tiempo comienzan a surgir herramientas, instrumentos o incluso listas de verificación, dentro de las cuales tenemos las más importantes, que son la de CASPE o CASP, CASP es en España, las de SIGN, las de Cochrane, AMSTAR, el AGRI, CONSORT, PRISMA, STAR y STROBE. Estas les quise poner el listado para mencionarlas. No las vamos a ver a detalle porque realmente necesitaremos mucho tiempo para poderlas entender y analizar, pero sí les voy a poner de manera breve en qué consiste cada una de ellas y para qué nos pueden servir. Lo que es el CASP surge en Inglaterra en el año del 93 y surge como una respuesta a la necesidad que había de afrontar la medicina basada en evidencias, y su principal objetivo es facilitar la evaluación de la literatura científica. Este grupo de trabajo
promueve una base de unos listados, los cuales están basados en unas previas versiones que se publican en JAMA y las cuales nos ayudan a poder ver que los estudios científicos cumplan ciertas características para poder decir que tienen validez o que son fiables sus resultados. Después de unos años, esta misma iniciativa se retoma en España y se crea un grupo de trabajo, el cual lo que tiene como objetivo es capacitar a la gente para que tenga habilidades en lectura crítica de la evidencia científica. ¿Qué nos puede aportar CASP o CASPE? Tiene listados de verificación para evaluar la literatura, para ensayos clínicos, estudios primarios como son ensayos clínicos, pruebas diagnósticas, estudios observacionales de cortes, casos y controles y estudios de etiología. También podemos evaluar estudios cualitativos y estudios secundarios como son las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica o las evaluaciones económicas. Aquí les puse un ejemplo de lo que sería una carátula de cómo viene el listado de comprobación de CASPE. Les puse el del ensayo clínico. De manera general nos presenta unas primeras 3 preguntas mediante las cuales se eliminaría el estudio para ver si es que realmente nos sirve o no nos sirve para nuestra pregunta clínica. Entonces, generalmente pregunta si este ensayo se orienta a la pregunta que es de nuestro interés o si la pregunta está bien definida, si se hizo aleatorización de los pacientes y si todos los pacientes fueron considerados y analizados hasta el final del estudio. Analiza cuáles son los resultados y nos pregunta finalmente si los resultados de este estudio nos pueden ayudar o no a la práctica clínica. Este es un listado nada más de verificación para ver si nuestro estudio o el estudio que seleccionemos para resolvernos a un problema clínico realmente está bien estructurado desde el punto de vista metodológico y si podemos fiarnos de sus resultados para poderlo aplicar a la clínica. Los otros listados de CASPE no se los voy a poner, únicamente les pongo un ejemplo para que los conozcan. Luego tenemos lo que es SIGN, que es el grupo escocés que se dedica a elaborar guías de práctica clínica. Ellos también han creado una serie de herramientas para evaluar o valorar críticamente los estudios científicos o la literatura científica. Son unos listados que evalúan desde el punto de vista metodológico. Tenemos dentro de SIGN listados para revisiones sistemáticas y metaanálisis, para ensayos controlados también aleatorizados, para estudios de corte, casos y controles, estudios diagnósticos y evaluaciones económicas. Aquí les puse también un ejemplo de lo que sería el listado o cómo viene el formato para evaluar una revisión sistemática o para checar una revisión sistemática con SIGN. Generalmente las preguntas que trae lo que hacen es evaluar la validez interna del estudio y todas las preguntas van con respecto a lo que es la metodología de cómo estuvo elaborado el estudio, como los criterios de inclusión de los pacientes, como si se evaluaron los estudios, los criterios de inclusión de los estudios. Y finalmente nos lleva a una evaluación global en donde nos puede decir si el estudio es de buena o alta calidad, si es aceptable, si es de baja calidad o definitivamente lo rechazamos. Aquí les he puesto también la plantilla de lo que es para ensayos clínicos. De igual manera, evalúa la validez interna del estudio y también nos da una evaluación global. ¿Esto por qué es importante? Porque en la actualidad, cuando nosotros revisamos una guía de práctica clínica, generalmente nos gradúan o nos gradan la evidencia científica y a partir de ello podemos saber si la recomendación que estamos viendo es válida y es fiable y podemos aplicarla a nuestros pacientes o no. Otra de las herramientas que es muy importante conocer es CONSORT. La declaración CONSORT también es una iniciativa, es un grupo de trabajo multidisciplinar que está formado por clínicos, metodólogos, matemáticos y que está formada por gente de manera internacional. Esta declaración lo que hace es aportarnos recomendaciones para el adecuado reporte de los ensayos clínicos. Este no es un listado de evaluación, no es una herramienta que evalúe o que valore los estudios para ver su calidad. Simplemente nos recomienda qué debería cumplir o qué criterios debería de tener un ensayo clínico para que lo podamos tomar en cuenta como válido.
Ellos han intentado establecer esta declaración como un estándar para informar resultados de ensayos clínicos o ensayos aleatorizados. Está formada por 25 preguntas y también integra un diagrama de flujo. Como pueden ver aquí, las preguntas abarcan desde el título, si el título está bien estructurado, si el abstract está también bien estructurado, si en los métodos se incluyen todos los apartados que debería tener un ensayo clínico, si se describen cada uno de los apartados, por ejemplo, desde el diseño, los participantes, los resultados, las medidas de resultados, tamaño de la muestra, y así sucesivamente nos va pidiendo o nos va diciendo qué debería de tener un ensayo clínico para considerarlo como válido o como literatura fiable. En la actualidad, para poder registrar un ensayo clínico, muchas veces ya se exigen los criterios de consort. Por ejemplo, para registrarlos en clinical trials, nos exige que tengan estos criterios o que nuestros ensayos cumplan estos criterios desde el protocolo. Y el diagrama de flujo que nos sugiere consort abarca desde que se seleccionan los pacientes, cómo se aleatorizan, el seguimiento hasta el análisis de los pacientes. La siguiente herramienta, que sí es importante que la conozcan, es Prisma. Antiguamente esta iniciativa surge por un grupo de trabajo que se llamaba Quorum, que surgió en los años 80. Posteriormente se fue modificando Quorum hasta llegar a lo que es Prisma. Esta declaración lo que hace es que nos propone una iniciativa o una herramienta para mejorar la claridad y la presentación de las revisiones sistemáticas. Lo que sí es importante mencionar también es que Prisma no es un instrumento de evaluación de calidad de los estudios, simplemente es un checklist que nos puede servir para verificar que una revisión cuenta con todos los criterios necesarios para ser de calidad, o bien nos puede servir como un ejemplo o como una guía para poder hacer una revisión sistemática. Ellos han adoptado todas las definiciones de la colaboración Cochrane. Este listado también cuenta con 27 ítems y ellos proponen también que se elabore un diagrama de flujo. Si se pueden dar cuenta, si es que lo alcanzan a ver, de igual forma, este checklist viene desde cómo se debe tener estructurado el título, el abstract y los métodos que debería de incluir nuestra revisión sistemática para hacer una revisión válida. Y en el diagrama de flujo, de igual forma, ellos proponen que se describa desde la identificación de los estudios, cómo se seleccionaron y hasta los estudios incluidos. Debe de venir desglosado, esa es la propuesta que ellos hacen. Esto también es importante porque para los médicos que les interesa hacer investigación y que en un momento dado quieran hacer un ensayo clínico o una revisión sistemática, es importante o debería de ser que conocieran estos criterios, porque son los criterios mínimos que debe cumplir un estudio de este tipo, un diseño de estos estudios. Pero también como clínicos es importante, porque si yo tengo sobre un tema, por decir de glaucoma, 10 revisiones sistemáticas, yo cómo sé cuál de estas 10 es la que me sirve, cómo sé cuál de estas 10 es la válida, o cuál es la que yo podría realmente aplicar a mi paciente, siempre y cuando es claro que se acote a las características de mi paciente o del padecimiento que yo quiero consultar. Entonces, con estos criterios yo podría saber de estas revisiones sistemáticas cuál es la que tiene mayor validez en cuanto a calidad metodológica y de la cual yo me podría fiar de sus resultados. Para eso les pueden servir estas herramientas como clínicos y como investigadores, pues para poder elaborar o desarrollar trabajos de calidad. Les he puesto esta diapositiva, que es las revisiones sistemáticas dependen con el prisma que se miren, es decir, si nosotros hacemos una evaluación bien estricta y rigurosa de una revisión, pues podemos saber si realmente es válida. Otra de las herramientas que en la actualidad se están utilizando y que en muchos estudios se aplica, aunque no necesariamente sean revisiones sistemáticas Cochrane, es la herramienta que se utiliza para evaluar el riesgo de sesgo en las revisiones sistemáticas Cochrane. Esta herramienta se aplica principalmente a ensayos clínicos controlados aleatorizados y nos sirve para evaluar la validez de estos estudios, qué tanto nuestros ensayos cumplen con los criterios de calidad. ¿Por qué es importante? Porque nos puede decir, o con ella podríamos evitar
que se sobreestimen o que se subestimen los resultados de nuestro estudio. Esta herramienta valora 7 criterios o 7 dominios que principalmente van en cuanto a la metodología del ensayo, si los pacientes fueron aleatorizados, si hubo cegamiento, cómo se hizo la asignación de los pacientes al tratamiento, si los investigadores y pacientes fueron cegados, si los datos de los resultados fueron completos o no, y si existe algún otro tipo de sesgos. Es muy rigurosa la evaluación para esta herramienta y existen ciertos criterios que dentro del handbook o el manual de la colaboración para elaboración de revisiones sistemáticas de intervención podríamos consultarlos para verlos con más detalle. Lo que sí es importante comentar es que esta herramienta evalúa para cada uno de los dominios, da una valoración desde bajo riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo y riesgo de sesgo poco claro para cada uno de los ítems y para cada uno de los dominios. Y si ustedes consultan una revisión sistemática Cochrane, pueden encontrar estas tablas que son las tablas de evaluación de riesgo de sesgo, en donde pueden ver cada uno de los criterios que evalúa para el ensayo, qué riesgo de sesgo tiene para cada uno de estos y cómo pueden influir en nuestros resultados. Y finalmente nos va a dar también una valoración global para cada uno de los dominios, igual como alto, bajo y poco claro riesgo de sesgo. Aquí les puse también esta figura que también la pueden encontrar en las revisiones sistemáticas Cochrane, que es la evaluación, bueno, más bien esta es la interpretación de cómo podemos saber si hay un alto o bajo riesgo de sesgo. Esto se caracteriza con colores. Cuando tenemos al menos en uno o más dominios alto riesgo de sesgo, se considera que ese dominio o ese resultado para ese dominio hay un alto riesgo de sesgo. Para que consideremos como bajo riesgo de sesgo, todos los dominios tienen que estar con bajo riesgo de sesgo. Y para que consideremos como riesgo de sesgo poco claro, al menos uno de los dominios debe ser como poco claro o riesgo de sesgo no claro, pero ninguno debe ser como alto riesgo de sesgo. Otra de las herramientas que es importante mencionar es el instrumento AGRI. Este instrumento surge en el año 2003, se publica y se valida, y sirve para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica. Lo que hace este instrumento es evaluar la calidad metodológica de las guías, no evalúa las recomendaciones, no nos va a decir si las recomendaciones de la guía son buenas o malas, pero sí nos va a decir si se hizo con rigor la guía y si podemos fiarnos de sus recomendaciones. Igual consta de 23 ítems en 6 dominios y tiene 2 dominios o 2 ítems que nos dan una evaluación global de la guía. En el año 2009 se publicó una segunda versión del instrumento AGRI. Aquí les puse de manera muy general los dominios que evalúa, que va desde el alcance y objetivos de la guía, si la guía es clara, si hubo rigor en su elaboración, si participaron pacientes y grupos de pacientes en la elaboración, si se aplica a nuestro problema clínico y si hay independencia editorial o no hay conflictos de intereses. Este instrumento evalúa en una escala que va desde el 1 al 7 y en donde se puntúan desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Esta puntuación se da para cada uno de los 27 ítems y también se da una evaluación global en donde se dice si la guía que se está evaluando con el instrumento AGRI se debe o no aplicar y se puede o no recomendar. La puntuación final se da como una calidad baja o una calidad alta. Y finalmente decimos, esta guía es recomendada con modificaciones y no recomendada. Esto también es importante porque aquí en México el CENETEC nos ofrece un catálogo de guías muy grande, me parece que son más de 500 guías de práctica clínica, pero valdría la pena ver qué tan fiables son o con qué rigor metodológico han sido elaboradas estas guías
o las guías que existen en cada uno de los institutos o de los hospitales. Muchos hospitales en otros países, no sé, aquí en México, cada hospital tiene sus guías de práctica clínica y muchas veces quieren que sean las que se apliquen, o los protocolos o las vías clínicas, pero en realidad se han elaborado con un rigor metodológico válido, gradúan la evidencia científica, me puedo fiar de las recomendaciones que me dan y aplicarlo a mis pacientes. Yo creo que para esto vale la pena tener este tipo de instrumentos que nos orientan y, bueno, más que nada cuando queremos ser críticos. Y bueno, de manera general, aquí les he puesto algunas herramientas para que también las conozcan, si es que no las conocen, que como lo es el AMSTAR, que surge en el año 2007, y esta sí es una herramienta que sirve para evaluar la calidad metodológica de las revisiones sistemáticas. Es un instrumento que está validado y que ayuda a diferenciar entre una revisión sistemática y un consenso de expertos. En la actualidad hay mucha controversia porque la gente no sabe, un review o una review es una revisión sistemática, un metaanálisis es una revisión sistemática y muchas veces no tenemos claros los conceptos, confundimos una cosa con otra. Entonces, también para eso nos sirven estos instrumentos, para podernos orientar cuando yo sé que el diseño de estudio que yo estoy leyendo es lo que yo estoy buscando. ¿Para qué nos sirve el AMSTAR? Aparte de para evaluar una revisión sistemática, nos puede apoyar en el desarrollo de nuevas revisiones sistemáticas y que sean de alta calidad. Otro instrumento es el STROB o la declaración STROB. Esta es una iniciativa internacional, también es un grupo de trabajo multidisciplinar, en el cual lo que ellos buscan es mejorar el reporte de los estudios observacionales en epidemiología. Esto es importante porque muchas veces existen intervenciones en las cuales no podemos evaluarlas con ensayos clínicos o que no existe evidencia de ensayos clínicos o revisiones sistemáticas y lo único que tenemos son estudios observacionales, casos y controles o estudios de corte. Entonces, herramientas como estas nos podrían decir si los estudios que tenemos en esos diseños pueden ser fiables para aplicarlos a la clínica. Y bueno, esta declaración actualmente está siendo aprobada. Y bueno, finalmente dentro de las herramientas les he puesto una que es el STAR, que sirve para tener una guía o para poder saber cómo se deben reportar o qué características deben tener las pruebas diagnósticas, ¿sí? Nos permite evaluar el riesgo de sesgo de este tipo de estudios y valorar tanto su validez interna como su validez externa. También es un listado que consiste en 25 ítems y también nos proponen que utilicemos un diagrama de flujo. Aquí les presento, a partir de aquí, unos recursos, muy brevemente, que les pueden servir como clínicos o como residentes o como investigadores, dependiendo en el área que se encuentren. Existe una plataforma que es muy nueva, que se llama FL 2.0, es española, que surge en el País Vasco, es muy reciente, y es un recurso que ellos nos presentan de manera online, y el cual fue diseñado para que nosotros mediante un ordenador o un computador podamos evaluar de manera crítica algún estudio. Podemos evaluar estudios de cualquier diseño y al mismo tiempo podemos hacer nuestras tablas de evidencia. Ellos ya nos presentan un formato en el que nosotros introducimos los datos y automáticamente nos evalúan nuestro estudio mediante un sistema que ya tienen establecido. Y nos da unas fichas de lectura crítica, las cuales podemos exportar, imprimir o compartir. Y también nos permite hacer nuestras tablas de evidencia. Todo a partir de los datos que nosotros introducimos mediante el Internet. Valora, como ya les comenté, nos permite valorar la calidad de cualquier tipo de estudio. Otros recursos e iniciativas, es decir, yo sé que como clínicos muchas veces no tenemos tiempo de estar leyendo artículos y mucho menos estarlos evaluando, pero existen algunos recursos o iniciativas que ya nos presentan la evidencia evaluada, ya nos presentan cuál es la mejor evidencia para que yo nada más la lea y yo ya sé que no tengo que estarme revisando 17 artículos, no tengo que estar evaluando para ver cuál es de calidad. Y estos recursos o iniciativas, una de ellas es el Medicina Basada en Evidencia, que es de la editorial de BMJ, de la British Medical Journal.
Y ellos lo que hacen es un grupo de trabajo que se dedica a buscar problemas clínicos y en base a problemas clínicos nos resumen la evidencia científica, nos evalúan la calidad y nos dicen, para este problema clínico tú tienes este estudio, el resumen es y tú lo puedes aplicar a la clínica de esta manera. Tiene varios años que se está publicando y lo pueden consultar. Otro es el club del Journal de Médico, del American Journal de Medicina General. Y también ellos tienen una publicación, me parece que es mensual o bimensual, y también ellos resumen la evidencia. El bandolero también es recomendable, ya podemos encontrar problemas clínicos con resúmenes de evidencia científica, con graduación de calidad de la evidencia, y uno muy nuevo es el que les puse hasta abajo, que es un grupo de trabajo de estudiantes, los cuales se están dedicando también a resumir evidencia científica, y está producido y manejado por estudiantes, que es el de hasta abajo. Y bueno, como conclusiones de la validez interna de los estudios o de la evaluación crítica de los estudios científicos, podemos decir que el hecho de que un estudio o una publicación de un estudio lo tengamos ya presente, no nos va a garantizar su validez metodológica. Una recomendación es que en los métodos de los artículos podemos encontrar la mayoría de las respuestas para poder evaluar la calidad metodológica de estos. Y que el tener la validez interna de un estudio no es una condición, es una condición necesaria, pero no suficiente. Asimismo, aunque nosotros tengamos un artículo publicado en una revista de alto impacto, eso no nos garantiza que sea un estudio de calidad, ¿sí? Yo puedo tener un estudio del New England, pero eso no quiere decir que sea un excelente artículo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante considerar que la evaluación de la calidad de la evidencia se debe de hacer. Y les he querido poner aquí la pirámide de la evidencia científica para que tengan en cuenta y consideren que la evidencia científica más alta es la de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. De ahí tenemos a los ensayos clínicos y es la evidencia más fiable siempre y cuando cumplan los criterios de validez. ¿Por qué son importantes? Porque nos aportan el mayor nivel de evidencia y porque nos sirven para elaborar guías de práctica clínica y nos apoyan en la práctica clínica con intervenciones sanitarias eficaces. De ahí tenemos el resto de los diseños de los estudios y como verán la base pues son las series de casos que tienen el menor peso o la evidencia científica más baja. Quise ponerles algunas preguntas para finalizar casi. ¿Por qué los médicos difieren en sus decisiones teniendo tanta evidencia y aparte la experiencia? ¿En qué están basadas las decisiones de los clínicos o de los sanitarios? Porque no solo son médicos, también son enfermeras, salubristas. Esa es como una reflexión. Y pues las decisiones clínicas y las recomendaciones idealmente deberían estar basadas en la evidencia científica. Eso sería lo ideal, aparte de apoyarse con la experiencia. Y pues en la actualidad, a pesar de que tenemos un volumen muy grande de literatura, aún se requiere que haya información confiable, oportuna y de alta calidad. ¿Por qué es importante aprender lectura crítica de la literatura científica? Pues es importante para poder tomar decisiones basadas en la evidencia científica, para poder diseñar nuevos estudios y que sean de alta calidad, para hacer resúmenes de estudios primarios o de revisiones sistemáticas, contribuir a la realización de sumarios de evidencia, guías de práctica clínica, protocolos, revisiones sistemáticas, etcétera, y para mejorar la práctica clínica. Por eso es importante aprender a hacer lectura crítica y conocer estas herramientas y saberlas utilizar. Bueno, y aquí les pongo esta imagen. Tenemos la evidencia científica, la valoración crítica de la evidencia, para finalmente tener las decisiones clínicas o la aplicación a la práctica clínica. Quise hacerlo muy breve porque es la última sesión y bueno, no sé si tengan preguntas. Si no hay preguntas, agradecemos a la doctora Leticia Barata por su
El caso. Sí, como mencionaba hace rato, cuando no tenemos evidencia científica, como son los diseños de estudio, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, y únicamente tenemos reportes de casos o revisiones de casos, claro que sí son importantes. Y un ejemplo sería lo que se acaba de hacer aquí en la mesa redonda, porque el reporte de casos puede ser la experiencia del clínico, y la experiencia del clínico no la vamos a encontrar en los estudios científicos. Sí sirven. Pero te sirve para detonar estudios, para detonar hipótesis. Exacto. No, sí. Oye, una segunda pregunta, a lo mejor, en la colaboración Cochrane, en los centros de acá en México, o los que sepas en Latinoamérica, ¿hay alguna de estas revisiones Cochrane hecha por mexicanos en oftalmología? ¿Hemos aportado algo en esto? Bueno, sea ruda, si hay que ser ruda, No. La colaboración Cochrane Latinoamérica forma parte de lo que es la colaboración Cochrane Iberoamericana. Y sí existen algunas revisiones por ahí. De hecho, las aportaciones por México a la colaboración en los últimos 13 años, que son los que llevamos dentro de la colaboración con México, hay poca productividad, pero es variada. No, pero de oftalmo. Yo sé que hay de pediatría, hay Carlos Cuello. No, sí hay de oftalmo. Hay de oftalmo, pero no, así que le diga ahorita específicamente una revisión, que le diga fulano de tal, no tengo el nombre, pero sí hay de oftalmología por mexicanos. Hay de varios temas. Muy gracias por la charla y por las preguntas. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Ahora sí, ¿no? Muchas gracias, doctora Leticia.